Identidades secretas. Un Estado imperial financiando su propia ruina, justicia por mano propia y una profunda crisis de pertenencia. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para este análisis. Antes de arrancar de lleno con el tema de hoy, y para empezar con la mejor energía, quiero declarar una bendición divina para el día y para toda la semana de quienes nos escuchan. Así es, que tengan una semana excelente. Que la paz y la guía del cielo acompañen cada paso que den. Y bueno, hoy tenemos entre manos una exploración verdaderamente fascinante del capítulo 2 del libro del Éxodo. Un capítulo increíble. Totalmente. Y para la audiencia que ya conoce la historia básica de memoria, les aseguro que hay mucho más bajo la superficie. Nos estamos apoyando en las notas de estudio de las Biblias Holman y la Nueva Almeida actualizada, o la NAA. Para desempacar todos esos detalles históricos y lingüísticos que cambian el panorama. Exacto. No vamos a repasar la trama de escuela dominical, digamos. Vamos a ver cómo un bebé anónimo se convierte en el epicentro de toda una revolución. Y esa es justamente la misión de este análisis. Porque la narrativa bíblica a menudo esconde en sus sutilezas literarias los mensajes más potentes, ¿no? Sí, claro. El texto hebreo original y el contexto cultural del antiguo Egipto, vistos a través de estas fuentes, nos revelan una historia cargada de ironía y de una providencia que, pues, opera en las sombras. Es la historia de cómo la superpotencia de la época es subvertida por los más vulnerables. Exactamente. Bueno, entremos de lleno en los primeros 10 versículos. Tenemos decreto brutal del faraón. Todo niño hebreo recién nacido debe ser arrojado al río Nilo. Una política de exterminio de Estado. La tribu de Leví tienen un hijo, y aquí es donde las notas de nuestras fuentes hacen una afirmación lingüística brillante. La palabra hermoso. Fíjate que el texto dice que la madre vio que el niño era hermoso, pero la Biblia NAA y la Holman nos explican que la palabra hebrea original es tov, y para quien lea el texto en su idioma original, esa palabra enciende una alarma inmensa. Totalmente, porque es la mismísima palabra que se usa en Génesis 1. Exacto. El eco del relato de la creación es innegable aquí. O sea, cuando Dios forma el mundo a partir del caos, observa su obra y dice que vio Dios que era bueno, que era tov. Y al usar esa misma palabra aquí, El autor no está simplemente diciendo que el bebé tenía ojos bonitos, ¿verdad? O que era estéticamente agradable. La madre reconoce en este niño algo excepcionalmente bueno, una rectitud moral o una chispa vital. como un propósito divino, ¿no? Exacto. En medio del caos absoluto y la muerte que ha decretado el faraón, este niño representa un nuevo comienzo, casi como un nuevo relato de creación para la nación de Israel. Es como si el instinto de preservación de esa madre estuviera conectado con un plan cósmico mayor. Sí, muy bien dicho. Y hablando de preservación, el plan que ella idea a los 3 meses de nacido es desesperado. Sí, muy arriesgado. Toma una cesta de juncos, la impermeabiliza con betún y brea, y coloca el bebé en el río. Y de nuevo, las notas de la Biblia Holman no dejan pasar el vocabulario que se usa aquí. Es que es clave. La palabra hebrea para esa cesta no es un término genérico para cualquier canasto, ¿verdad? No, para nada. Es la misma palabra exacta que se usa para el arca de Noé. ¡Wow! El uso del término teba es un hilo conductor narrativo fascinante. En toda la Biblia hebrea, fíjate que esta palabra solo aparece en estos dos relatos, el arca de Noé y la cesta de Moisés. ¿Y qué tienen en común ambas? Pues que ambas son embarcaciones diseñadas específicamente para preservar la vida humana frente a aguas de juicio y de muerte. Es poético. El Nilo, que el faraón había convertido en un cementerio gigante para los hebreos, se transforma en la carretera hacia la salvación. Exacto. El betún y la brea no son solo detalles de carpintería antigua, son marcadores teológicos. Nos avisan que se avecina un rescate épico. Y el rescate llega de la forma más inesperada, lo que nos lleva a una de las escenas más tensas de todo el relato. La hermana mayor del bebé, Miriam, observa de lejos. De repente, la mismísima hija del faraón baja a bañarse al río. Encuentra la cesta, ve al niño llorando, y aunque reconoce de inmediato que es un bebé hebreo, siente compasión. Un contraste tremendo con su padre. Pero lo que me vuela la cabeza, y que la Biblia NAA subraya maravillosamente,
es la osadía de Miriam en ese instante. Sí, la valentía de esa niña es impresionante. Desafía todas las estructuras de poder de la época. A ver, hay que situarse en la jerarquía del Antiguo Egipto. Claro, la diferencia de clases. Tenemos a la realeza, que era considerada casi divina, y en el extremo opuesto a la población esclava hebrea. Totalmente marginados. El hecho de que una niña esclava se acerque a la princesa egipcia, interrumpiendo su espacio personal, y le proponga con total presunción buscarle una nodriza hebrea, es un acto de rebeldía silenciosa pero monumental. Es un riesgo de muerte. Literalmente se jugó la vida. Y el resultado de esa audacia nos regala lo que tiene que ser el peor negocio financiero en la historia del imperio egipcio. Sí, es comiquísimo si lo piensas. La princesa acepta, Miriam corre a buscar a su propia madre, o sea, la madre biológica del niño, y la princesa le dice que se lleve al niño, que lo críe y le promete un salario. Le paga un sueldo. Un sueldo. El faraón emite un decreto para aniquilar a los hebreos, y el Estado egipcio termina pagándole un salario a una madre hebrea para que críe en su propia casa al futuro libertador de Israel. La ironía es magistral. Nuestras fuentes muestran que es una burla literaria al poder del imperio. Una burla total. Todas las maquinaciones del líder más poderoso de la tierra son desmanteladas por una red de mujeres. Una madre desesperada, una hermana valiente y una princesa compasiva. La providencia actuando en lo cotidiano. Exacto. Aquí la providencia no se muestra con truenos o fuego del cielo, sino a través del ingenio y la subversión femenina dentro de las propias estructuras del palacio. Y el palacio termina siendo el hogar del niño. Cuando crece, la madre lo devuelve a la princesa y es adoptado oficialmente. Le ponen el nombre de Moisés, con la justificación de que de las aguas lo sacó. Y aquí nuestras fuentes hacen un trabajo excepcional al desentrañar la dualidad de este nombre. Porque no es solo un juego de palabras. No, para nada. Es casi un currículum completo. El nombre funcionaba como un camaleón cultural. A ver, explícanos eso. En la corte egipcia encajaba a la perfección. Según las notas de la Biblia Holman, el sufijo está ligado al término egipcio MSS, que significa engendrar o nacido de. Como los faraones. Exacto. Es la misma raíz que vemos en faraones de la época. Tutmés, que significa nacido del dios Tot, o Ramsés, nacido de Ra. Claro. Para los egipcios, él era simplemente el hijo o el nacido. Nadie cuestionaría su legitimidad en los pasillos del poder. Sin embargo, la ironía fonética en hebreo es otra cosa. La palabra suena como el verbo masha, que significa sacar o extraer. Así es. La princesa se lo pone refiriéndose al pasado porque ella lo sacó del agua. Pero la Biblia, NAA, señala que es en realidad una profecía de su destino. Una profecía bellísima. El hombre llamado el que saca será el instrumento para sacar a toda una nación de la esclavitud. Y es precisamente esa dualidad la que eventualmente colapsa sobre él. Ese choque de mundos nos lleva a la segunda sección del texto, del versículo 11 al 15. Donde todo se desmorona. Moisés ya no es un joven. Las notas nos refieren a Hechos 7, indicando que tiene alrededor de 40 años. Sale de su burbuja de privilegios y observa las cargas pesadas de sus hermanos. Y ahí arranca una crisis de identidad severa. Una crisis que detona de la forma más violenta. Ve a un capataz egipcio golpeando a un hebreo. Una escena terrible. El texto relata que Moisés miró a un lado y al otro, y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Las notas de estudio se detienen en ese pequeño detalle de mirar a ambos lados. Sí, no es un detalle menor. No estamos ante un crimen pasional ciego. El análisis de la Biblia Holman es contundente aquí. Mirar a ambos lados revela premeditación. Lo pensó. Moisés procesó la situación, calculó el riesgo y decidió ejecutar al opresor. Es el acto de un hombre que, viendo la injusticia sistémica, intenta resolverla con la fuerza bruta del imperio en el que fue educado. Claro, actuó como un príncipe egipcio. Trata de impartir justicia por mano propia porque todavía opera bajo la lógica de poder de Egipto, aunque su lealtad emocional esté con los hebreos. Y esa lealtad es brutalmente rechazada al día siguiente. Moisés intenta mediar en una disputa entre dos hebreos, pensando que lo van a reconocer como un aliado.
o como un líder, tal vez. Pero el hombre que estaba en falta le lanza una respuesta cortante. Le dice, ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Un balde de agua fría. Es un rechazo que lo deja completamente en el aire. Es una alienación total. Como resalta la Biblia en NEA, en ese momento Moisés descubre que no pertenece a ningún lado. A ninguno. El imperio egipcio pronto buscará su cabeza por traición y asesinato, y la comunidad hebrea desconfía profundamente de él. Para ellos no es un salvador. Es una amenaza. Es un príncipe egipcio entrometiéndose en sus asuntos, alguien peligroso e inestable. Lo cual debe generar un dolor psicológico inmenso para cualquiera que se haya sentido atrapado entre dos culturas. Tratas de ayudar a los tuyos y te cierran la puerta en la cara. Sí, duele. Y lo paradójico, como mencionan nuestras fuentes, es que esa pregunta sarcástica de ¿quién te puso por príncipe y juez? Termina siendo profética. Claro. Ese hombre, en su enojo, está anunciando el llamado futuro de Moisés. Eventualmente, Dios mismo lo pondrá como líder y juez sobre ellos. Hay un patrón literario y teológico muy fuerte operando aquí. De hecho, la Biblia NAA hace una conexión fascinante con el Nuevo Testamento. A ver, cuéntanos. Menciona que este relato de preservación y rechazo funciona como un paralelo narrativo que los primeros cristianos habrían identificado inmediatamente con Jesús. Ah, qué interesante. Un niño rescatado de un edicto de muerte de un rey tirano, criado en cierta forma en el anonimato, que luego viene a salvar a sus hermanos y es inicialmente rechazado por aquellos a quienes vino a rescatar. Un motivo narrativo de salvación a través del exilio. Exacto. Un exilio que se vuelve literal muy rápido, porque el faraón se entera del asesinato y Moisés tiene que huir al desierto, hacia la tierra de Madián. Una huida por su vida. Llega exhausto, despojado de todo título, y se sienta junto a un pozo. Y aquí es donde la literatura del antiguo Medio Oriente nos guiña un ojo. El famoso pozo. Quienes prestan atención a los patrones bíblicos saben que un pozo no es solo un lugar para tomar agua. Definitivamente no. El pozo es un escenario literario cargado de significado. Las notas de nuestras fuentes explican que, geográficamente, los madianitas eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Entonces hay un linaje lejano. Sí, hay parentesco, pero literariamente, sentarse junto a un pozo evoca las grandes historias de los patriarcas. El siervo de Abraham encontró a Rebeca junto a un pozo. Jacob conoció a Raquel en un pozo. Es el lugar de los encuentros. Es el lugar de los encuentros que cambian el destino, usualmente señalando que el protagonista está a punto de encontrar una esposa y establecer un nuevo linaje. Y la escena no decepciona, pero tiene el toque distintivo de Moisés. 7 hijas del sacerdote de Madián, Reuel o Jetro, llegan a sacar agua, pero unos pastores abusivos las expulsan. Y Moisés interviene. Claro, Moisés, que acaba de arruinar su vida en Egipto por defender al débil, no puede con su genio. Se levanta, se enfrenta a los pastores, defiende a las mujeres y les da agua a sus ovejas. Un instinto de justicia implacable. No se apaga ni en el exilio. Pero lo que resulta devastador es cómo lo describen las mujeres cuando regresan a casa. Ese detalle es una de las puñaladas psicológicas más fuertes de todo el texto. Totalmente. Las jóvenes regresan temprano y su padre les pregunta por qué. Ellas responden, un hombre egipcio nos libró de las manos de los pastores. ¿Un hombre egipcio? La Biblia NAA se detiene a analizar esta frase porque revela la profunda ironía del exilio de Moisés. Él acaba de renunciar a toda su vida en el palacio por identificarse con la sangre hebrea. Su verdadera sangre. A su acento siguen gritando Egipto. Es el síndrome del impostor llevado al extremo, pero al revés. Lo persiguen por hebreo, pero lo ven como egipcio. Así es. Y con ese peso, Reuel lo invita a comer. Moisés se queda a vivir con la familia y se casa con una de las hijas, Séfora. Tienen un hijo, y el nombre que Moisés elige para él es una ventana directa a su estado de ánimo. Un reflejo de su dolor. Lo llama Gersón, y el texto da su propia traducción. Peregrino soy en tierra extraña. El nombre Gersón encapsula el trauma de la alienación. Nuestras fuentes destacan cómo este nombre refleja la profunda soledad y la desconexión total de Moisés en ese momento. Ya no pertenece a nada. Atrás quedó el príncipe, atrás quedó el aspirante a libertador. Ahora es un forastero, un inmigrante sin patria, apacentando ovejas en el desierto. Qué fuerte.
A nivel humano, parece el final trágico de un hombre con gran potencial que cometió un error terrible. Lo cual nos lleva a la recta final de esta historia, los últimos 3 versículos del capítulo que cambian el tono de toda la narrativa. La intervención divina. El texto nos informa que pasaron muchos días. De nuevo, apoyándonos en las notas que remiten a Hechos 7, sabemos que esto abarca otros 40 años de silencio. 40 años en el desierto. El rey de Egipto muere, pero la opresión no disminuye. Los israelitas suspiran a causa de la servidumbre, y su clamor sube hasta Dios. Es un escenario desolador. Y es en esta desolación donde el texto hebreo despliega una estructura teológica magistral. Pasamos de las tribulaciones humanas a la perspectiva del Creador. ¿Un cambio de foco? El pasaje utiliza 4 verbos consecutivos y sumamente específicos para describir la respuesta divina ante el clamor. ¿Cuáles son? Dios escuchó, Dios recordó, Dios vio y Dios conoció o atendió. Esta secuencia no está puesta al azar. Esa secuencia me parece el punto más profundo de nuestro análisis, especialmente la nota de la Biblia Holman sobre el verbo recordar. Es crucial entenderlo bien. Claro, porque en nuestro uso diario, recordar implica que algo se nos había olvidado, que tuvimos un lapsus de memoria. Sí, como si se le pasó por alto. Pero sería absurdo pensar que el creador del universo simplemente se había olvidado de Israel durante 400 años y de pronto dijo, ¡ah, cierto, el pacto! Ese es un sesgo occidental moderno. El análisis de la Holman aclara que, en el contexto bíblico, el acto divino de recordar no tiene absolutamente nada que ver con la recuperación de información perdida. Entonces, ¿qué significa? Recordar es un término relacional y de acción inminente. Cuando el texto dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, está estableciendo que ha llegado el tiempo señalado para actuar en conformidad con esas promesas previas. Ya veo. El pacto es la base legal y relacional para la intervención. Es como si el reloj de arena cósmico hubiera llegado a su fin y se estuviera activando el protocolo de rescate. Muy buena analogía. Y luego tenemos el cuarto verbo. El texto dice que Dios miró a los hijos de Israel y Dios los conoció. Otras traducciones dicen que los reconoció o se preocupó por ellos. Este último verbo es esencial. La palabra hebrea para conocer conlleva una intimidad profunda. Como bien señalan nuestras fuentes, no es un mero conocimiento empírico o distante. No es solo saber los datos. Exacto. No es solo constatar el hecho de que hay esclavos sufriendo. Implica involucrarse en la situación. Tomar cartas en el asunto. Presupone que Dios está asumiendo la causa de ellos como propia, impulsado por esa relación de pacto. La maquinaria de la redención ha comenzado a moverse. Y todo se dirige hacia ese líder alienado en el desierto que aún no tiene idea de lo que le espera. Totalmente ajeno a lo que viene. Queda claro que cada fragmento de esta historia, desde la cesta en el Nilo hasta el choque cultural en Madián, no es una serie de eventos desafortunados, sino una orquestación precisa. Todo tenía un propósito. Hemos visto a un hombre perder su estatus, ser rechazado por su gente y vivir 4 décadas creyendo que su vida terminaría en el anonimato de un pastizal. Lo cual nos deja un terreno inmejorable para una reflexión final para quienes nos acompañan hoy. Adelante, te escuchamos. Al estudiar estas notas históricas y exegéticas, vemos a un Moisés destruido por la crisis de no pertenecer a ninguna parte. Pero si uno lo analiza a la distancia, ¿qué tal si ese sentimiento de ser un forastero en tierra extraña, de no encajar ni con la arrogancia egipcia ni con el desespero hebreo, era el entrenamiento exacto que requería su carácter? ¡Qué gran pregunta! Para liderar a todo un pueblo fuera de las comodidades de la esclavitud hacia lo desconocido del desierto, el líder tenía que estar totalmente desapegado de los sistemas que el mundo consideraba valiosos. Tenía que perderlo todo primero. Resulta que en el diseño providencial, la mayor alienación puede ser la escuela más rigurosa para el propósito más elevado. Una perspectiva tremenda para aplicar a esos momentos donde parece que las puertas se cierran de ambos lados en nuestras propias vidas. Así es. Y así llegamos al final de este recorrido exhaustivo por las fuentes y notas de estudio que teníamos para hoy. Esperamos que este tiempo haya servido para mirar con lentes nuevos una narrativa antigua, encontrando en ella la riqueza literaria y la profundidad humana, que muchas veces pasamos por alto. Nos despedimos por ahora, recordando siempre, y lo digo de todo corazón, que Dios bendice a todos los oyentes. Que tengan una excelente jornada y hasta la próxima inmersión profunda. ¡Hasta pronto!